Entonces, por medidas que se tomaron prácticamente de forma local, no hubo regreso a la realidad, a la actividad económica, a la social ni a la educativa en prácticamente el 83% de los municipios que han nombrado las autoridades como municipios de la esperanza. Y el regreso a clases es algo que le afecta a millones de mexicanos. Es por eso que le agradecemos muchísimo que esté en la línea de Despierta el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Secretario, qué gusto saludarlo de nuevo. Buenos días. Muy buenos días, Daniel. Qué gusto saludarte igualmente, igual a tu auditorio. Secretario, ayer entonces no regresó a clases ningún estudiante en México, ¿cierto? Están abiertos las restricciones sanitarias en esos municipios, son 323, y cada uno de ellos y los gobiernos estatales están viendo las condiciones para regresar. Es una decisión que local, llamémosla así, pero federalmente ya están por el momento levantadas las restricciones sanitarias. Y eso es algo que tiene que analizarse localmente. En Oaxaca, por ejemplo, hay lo que los usos y costumbres solicitan, que son asambleas para tomar ese tipo de decisiones. Entonces se respeta obviamente la autonomía y la libertad que tienen tanto municipios como estados para tomar la decisión pertinente. Secretario, buenos días. ¿Qué hace falta para que la autoridad federal decida que no es posible que en 11 días se regrese a clases? No entiendo la pregunta, perdón. Sí, faltan 11 días para que vence el plazo. El 1 de junio tendrían que regresar a clases todos los alumnos del país, salvo aquellos 23 estados que ya dijeron que no. ¿Qué hace falta para que la autoridad federal decida si se puede o no regresar el 1 de junio? No, eso no quedó definido en esa manera. La Secretaría de Educación Pública, digamos que sigue los lineamientos de la autoridad sanitaria. La fecha del 1 de junio no quedó establecida después de el plan para el regreso a la nueva normalidad como fecha para regresar, sino que lo que se quedó establecido fue que tiene que estar un lugar en semáforo verde para poder regresar. Entonces, para empezar, hay un cambio muy importante, que es que no se toma una medida nacional, porque hay estados que entraron a la pandemia antes que otros y por lo mismo saldrán de ella antes que otros. Y por eso se manejó por parte de la Secretaría de Salud un semáforo. El 1 de junio es cuando entra en funciones el semáforo. Entonces, secretario, precisamente estábamos revisando el mapa semáforo de territorio nacional. La gente tendría que revisar el municipio en el que vive a partir del 1 de junio y si está en verde tendría que saber que la escuela está lista para operar. Ya es decisión, pues ahora sí que personal, si mandan a los niños o no, ¿cierto? Cierto, pero la mayoría de los gobernadores, la gobernadora de Sonora también y en la Ciudad de México, lo que han señalado es que desean entrar a clases de manera estatal. Entonces es muy probable que decidan entrar hasta que todo el estado esté en verde. La Secretaría de Educación Pública Federal se deslinda entonces de poner una nueva fecha para regreso a clases. No hay una nueva fecha porque precisamente por la evolución de la propia epidemia vemos que no es homogénea en todo el país y lo que quedamos con la Secretaría de Salud es que lo que buscamos son condiciones de seguridad y de salud para regresar. Esto es el semáforo verde. Como ustedes saben, los lugares están en rojo, y luego pasan a anaranjado, luego amarillo y finalmente en verde. O sea, lo que queremos es regresar en condiciones de salud. Y esto pues sucederá de acuerdo a la evolución de la epidemia en cada estado de la República. Secretario, ¿qué sucedería? Esto es algo que sería una suposición, desde luego. Si para agosto, que se tiene previsto, considerando que los niños no van a regresar a clases en este ciclo escolar, si para agosto un lugar afectado
de manera importante por la pandemia, como la Ciudad de México, como el Valle de México, todavía no está en verde, es decir, todavía no cumple con el número de casos necesarios para estar en verde, considerando que la pandemia pues no va a acabar. Para estar en verde se necesitan varias condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que durante varios días la Secretaría de Salud ha definido el número de días, no haya un solo contagio. Se está hablando no de 1 o 2 días, sino de alrededor de 14 días, una cosa así. Entonces, para estar en verde, que ya es una situación de seguridad, de que pueden regresar con toda seguridad los niños, esa es la condición para abrir. Entonces, mientras no esté en verde un lugar, no vamos a... Bueno, la Secretaría de Salud no va a levantar las restricciones sanitarias. Y al no levantar las condiciones sanitarias, las restricciones sanitarias, entonces no regresamos a clase. Queremos buscar la seguridad de las niñas y los niños y además de que no transmitan después ellos el virus en su casa, sobre todo a los adultos mayores. Sí. Si no está en verde, no se abre. ¿Están, secretario, garantizados los ingresos de todos los trabajadores de la educación, maestros, auxiliares, en fin, todo el personal de educación pública? ¿Y qué me comenta de esto respecto a la educación privada? Bueno, en la educación pública la decisión que se tomó fue obviamente de seguir pagando salarios y prestaciones a maestras y maestros y a todos los trabajadores de la educación. La educación privada, desde el punto de vista de la relación que hay entre el privado y la escuela, no es algo que competa, esa relación compete a la Profeco, más que a la Secretaría de Educación Pública. Lo que nosotros hemos recomendado es que haya un acuerdo entre padres de familia y escuelas para que la escuela le explique a los padres de familia pues qué ingresos requiere precisamente para seguirle pagando a sus maestras y maestros, para no despedir a ningún maestra o maestro. Y además estos maestros siguen trabajando a distancia, entonces tiene que haber un arreglo por escuela y es lo que Profeco está encargada de hacer. Le tengo 2 últimas preguntas, secretario. ¿Cómo han sido los resultados de la escuela en línea y de la escuela por televisión? Y 2, ¿se tienen ya contempladas las medidas que se tendrán que tomar en las escuelas en el regreso a clases, no importa cuándo sea este? Es decir, hemos visto ejemplos internacionales como la mitad de los alumnos en una semana de forma presencial, la mitad continúan en línea, algunas adecuaciones a las aulas, a los baños, sobre todo en los niveles más básicos, en los que es difícil que los niños entiendan las medidas de sana distancia. Los resultados de Aprende en Casa han sido muy satisfactorios porque antes de salir al receso, ustedes recordarán que avisamos con una semana de anticipación que se iba a salir para que se prepararan tanto maestras y maestros como madres y padres de familia. Entonces, todos los niños y niñas se llevaron sus libros de texto gratuito a sus casas para poder seguir estudiando ahí y las indicaciones de sus maestros para hacerlo. Lo que hemos visto es que una inmensa mayoría de maestras y maestros siguen en contacto con sus alumnos por todos los medios posibles. Y ellos y los alumnos siguen estudiando. Ahora, cuando regresemos a clases, no vamos a tener de nuevo así un examen riguroso para ver qué aprendieron, sino más bien vamos a tener una evaluación para ver en qué nivel se quedaron y de esa manera poder planear el próximo ciclo escolar y poder poner unas semanas de unos cursos remediales. Queremos además que las niñas y los niños y los jóvenes lleguen de regreso a la escuela a un ambiente en donde ellos puedan expresar lo que vivieron, que haya toda una semana socioemocional de trato entre los alumnos y los maestros y maestras, y esta evaluación nos permitiría lo que se llama el diagnóstico para ver en qué nivel de conocimiento está cada uno de ellos, pero no para reprobar o para hacer examen
digamos, como si estuviéramos en la normalidad, sino fundamentalmente para conocer los aprendizajes esperados que hayan obtenido durante este tiempo. Como hay un grupo importante de alumnos que sí estuvo trabajando, pero otro que por razones múltiples, incluso las condiciones familiares, no lo puede hacer de la misma manera, entonces tiene que haber una relación, digamos que muy comprensiva entre los alumnos y los maestros para poder ver en qué quedamos y poder planear el próximo curso. Y por otra parte, el regreso pues va a tener obviamente medidas de higiene escolar, va a tener medidas de búsqueda de seguridad en la convivencia. Como el semáforo va a ser verde, entonces estaríamos hablando de crear no solo medidas para el COVID, sino medidas para una higiene escolar y salud escolar ya permanente, porque las mismas condiciones que se dan para el COVID en invierno, por ejemplo, se dan para la influenza. Entonces, todo este tipo de relación entre los alumnos, de sana distancia, de búsqueda de que siempre se laven las manos, todo esto tiene que ayudarnos a que la escuela no sea un lugar en donde haya muchos contagios, sino que al contrario, haya mucha conciencia sobre la salud, y no solo en materia, digamos, de enfermedad, sino también en cuanto a la nutrición, al desarrollo físico. Entonces va a haber todo, digamos, una nueva cultura de salud, de vida saludable en la escuela. Muy bien, secretario, pues le agradecemos mucho haber tomado esta llamada despierta esta mañana. Entonces, dado que prácticamente todos los estados de la República han tomado la decisión local de no regresar a clases, seguramente los niños estarán volviendo a las aulas hasta el siguiente ciclo escolar, garantizando el 2019-2020, con un retorno seguramente paulatino. Y sí, y solo sí, el lugar está en color verde en este semáforo de regreso a las actividades. Así es, aunque sí estamos recomendando nosotros que antes de cerrar este ciclo haya un periodo presencial. No regresarían al siguiente ciclo escolar, sino a finalizar este ciclo escolar, aunque tengamos que recorrer el calendario. Se podría recorrer el calendario entonces. Muy bien, pues entonces estaremos esperando información al respecto con esto de modificar el calendario para que regresen por lo menos a cerrar el ciclo escolar. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias y gracias al auditorio que nos escuchó. Muchas gracias. Buenos días.